Muy bien, vamos a empezar con el estudio de hoy. Nos corresponde la segunda porción del libro del Éxodo llamado Vaerá. Significa y fue visto. Al contrario que en Génesis, donde estaba en futuro y había una que se llamaba y seré visible. Bueno, aquí es y fui visto. ¿Ok? Entonces comprende desde el capítulo 6, versículo 2, hasta el 9:35. Vamos a estar Bueno, ya vamos a hablar de lo que vamos a estar viendo. Hoy es 16 de enero, 2021 en nuestro calendario y es 3 de Shevat, 5781. El miércoles Dios nos permitió hacer una breve pero muy importante ceremonia de inicio de mes, la cual buscamos instituir permanentemente y afirmarla en nuestros corazones. Versículo de hoy. Si serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En otras palabras, comeremos de su carne y beberemos de su sangre, y así siendo partícipes del pacto, eh, la ley estará con nosotros. Entonces, listo. ¿Qué vimos la semana anterior? Habíamos hablado de qué significa Egipto desde el punto de vista lingüístico y nos daba una idea en el sentido espiritual. Hablábamos de que era un lugar estrecho y muy dificultoso para la vida, y no por la extensión territorial, sino por el modo de vida que se manejaba allí. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cómo ejercía presión Egipto? A través de un sistema antivida. Recordemos que buscaban matar a los hebreos, disminuir a la población y acompañado de aumentar los afanes, de hacernos ociosos en la palabra y mantenernos súper ocupados en las actividades del mundo. ¿Ok? Entonces, todo lo contrario a lo que es Israel, ¿no? Israel, en cambio, dirá que meditemos, o sea, con Israel me refiero a Dios, que meditemos en la ley de día y de noche, que nos esforcemos para cumplirla, que bienaventurados si hallamos hijos, porque son herencia del Señor, todo lo contrario. Eh, de la zarza ardiente aprendimos y ejemplificamos que era recibir el juicio de Dios, y que si nos presentábamos como árboles frondosos, con el pecho inflado, alegando nuestros méritos, vamos a ser consumidos. Y que la zarza permanecía en fuego porque justamente se mostraba para exhibir el poder de Dios y no para mostrarse a sí mismo como Dios. Y eso era lo que le permitía a la zarza arder sin ser consumida. También aprendimos que dentro de nuestra vida como creyentes en el Señor Yeshua hay tiempos, maneras y condiciones para hacer las cosas. Adelantarnos o imponer este tipo de condiciones, de autoimponer, va a causar y va a repercutir directamente en mi corazón, me va a causar heridas, y como vimos posteriormente, cuando el Señor le llamó a Moisés por crear un mal precedente y por tener una mala experiencia, nos frena. Entonces, veíamos varios ejemplos de cómo Satanás, que si bien es cierto, no puede detener el propósito de Dios en nuestras vidas, lo que sí puede es retardarlo. Y es lo que ha hecho siempre, en todas las circunstancias, buscar la manera de frenar y de detener el avance, ya sea distrayéndonos con una u otra cosa. Algo súper importante que vimos, muy aclaratorio para nuestra identidad, era que toda persona que sale de Egipto, o más claro, que fue rescatada de Egipto, es pueblo de Dios. Y si pueblo de Dios, es hijo de Israel, es lo que nos indicó el texto. Entonces, si alguien se cree pueblo de Dios, es hijo de y no se cree hijo de Israel, eh, algo no convence, a menos que no haya salido de Egipto. ¿Ok? Entonces, esos puntos. Ahora sí, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a terminar el tema de la anterior clase. La justicia, solamente la justicia defenderás.
Y también vamos a ver algo respecto a los ríos de agua viva y al versículo que leímos al principio. Dicho esto, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 6, versículo 2. Dice, habló todavía el Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y ahí hacemos un punto, porque aquí cronológicamente es la primera vez en todo el desarrollo de lo que va de la Torá o de los libros que aparece el tetragramatón o las iniciales del nombre de Dios. Es la primera vez que aparece YHWH, o aquí les he puesto en hebreo, Yud He Vav He. Es la primera vez que aparece y la primera vez que se revela así. ¿Ok? Y por ejemplo, dice el versículo 3, aparecía Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Y literalmente dice, aparecí como el Shaddai, mas en mi nombre, YHWH, no me di a conocer a ellos. Entonces vamos a aprender un poquito de tecnicismos que los vimos del anterior año, pero que ya quizá con esta vez queden muy frescos. Las vocales que se le añadieron al nombre de Dios, por ejemplo, Jehová o Jehová, que es la más conocida, tiene otras variantes. Por ejemplo, en la literalidad del texto, aquí en el versículo 2 del capítulo 6, aparece literalmente yo soy Jehová. Esas son las vocales que pusieron. Y en otros pasajes, en cambio, le ponen Jehoví. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Las vocales o más bien dicho, la pronunciación del nombre de Dios no está registrada en la Biblia con vocales, simplemente con iniciales, las que les he puesto aquí y tienen resaltadas en color celeste. ¿De dónde salieron las vocales o por qué se las pusieron? Fueron en pos de que se le añada una identidad y pronunciabilidad al texto mientras se le da lectura. Y sucedió muchos siglos atrás. Unos señores muy estudiosos de la lengua hebrea decidieron ponerle vocales para que cuando se lea en sus tres formas se entienda diferentes significados. Por ejemplo, cuando le pusieron Jehová las vocales E, O y A, dijeron aquí se va a leer Adonai. Cuando pusieron las vocales E, O, I, dijeron aquí se va a leer Elohim. Cuando pusieron las vocales E y A, dijeron esto se lee Hashem. Ahora, repito, si nos vamos a lo estricto, no hay vocales para pronunciar el nombre. Adonai y Elohim sí aparecen en la Biblia. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos de esto? Si bien es cierto cómo Dios nos revele que pronunciemos su nombre, no va a ser que escuche más, que mi oración sea más o menos escuchada. Entonces ahí me dicen, ¿y entonces para qué enseña? ¿O de qué me sirve decir, por ejemplo, Yeshua o Jesús o Yehoshua? ¿De qué me sirve? Bueno, es parte de ir desarrollando una identidad como hijos de Israel, de ir poco a poco conociendo. Pero a fin de cuentas, lo que hay que tener claro es que eso no me va a hacer que Dios me escuche más o menos. Lo que quiero es que se queden claros estos tecnicismos, porque, por ejemplo, el día de mañana va a salir un grupo que se llame, o puede salir un grupo que se llame Los Testigos de Jehoví, y, y que no nos sorprenda, sino que entendamos de dónde viene el fundamento, de dónde viene Jehová o Jehová y de dónde viene Jehová. Para cómo le digo a Dios, cómo le pronuncio, cómo puedo decirle correctamente. Está bien si digo Dios, el Señor, mi Padre, Hashem, Adonai, Elohim, eh, y por ejemplo, como dice en el versículo 3 del Shaddai, son diferentes formas de referirnos a nuestro Padre. Lo que quiero que quede entendido es los cambios gramaticales que han acontecido a través del tiempo en la escritura con el fin de dar un mejor entendimiento.
Entonces aquí les he puesto una nota importante. Las vocales son una ayuda, pero no quiere decir que así sea la pronunciación. Puede ser que en el futuro Dios revele y coincida con alguna de estas formas, que nos revele cómo pronunciar esas 4 letras. Puede ser, pero ahora mismo no se puede aseverar ninguna pronunciación porque no hay registro, ¿ok? Si alguien desea profundizar más al respecto, puede verificar Génesis 15:12, la referencia a Strong H3069. Allí da una explicación también un poco más amplia de todo este aspecto. Los dejo ahí. Versículo 3. Me aparecí como el Shaddai. En la iglesita cantamos una alabanza que tiene este nombre. El Shaddai, el Shaddai. ¿Qué quiere decir el Shaddai? Como bien tiene nuestra traducción, en primer lugar, Dios omnipotente. También se entiende como el Dios que es autosuficiente. Y en idioma antiguo, en unos idiomas antiguos, muy antiguos, se lo entiende como el Dios de la montaña. Son las acepciones que se da a El Shaddai. Sin embargo, es otro tema de controversia y tampoco hay un punto determinado para decir esto significa. ¿Ok? Es importante conocer de estos nombres especiales que van apareciendo en la escritura. Voy a volver a leer el versículo 3. Ya aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas en mi nombre, eh, Jehová o Hashem o Adonai, no me di a conocer a ellos. ¿Y por qué entonces sí aparece en Génesis? Que es una pregunta válida. Bueno, pues que Moisés ya lo escribió con conocimiento de causa a partir de esta revelación, perdón. Recordemos que la Torah se escribió mucho después, pues bueno, ya supo qué nombre poner. Ahora, ¿qué es importante o qué significa que se le haya revelado este nombre? O de acuerdo a la Torah, ¿qué podemos inferir? Cuando se manifiesta solamente las 4 letras en el texto, es porque el Señor está próximo a ejecutar un juicio. Por ejemplo, cuando habla de la creación de los cielos y la tierra, aparecen las 4 letras acompañado de Elohim. Por ejemplo, ustedes lean, y creó Jehová Dios los cielos y la tierra. Y así pasa mientras la creación. Pero cuando está próximo a echar al hombre del jardín del Edén, nada más se manifiestan estas 4 letras. Y así sucede en todas las circunstancias en las que el Señor va a ejecutar un juicio. Entonces, cuando aparecen, repito, estas letras, o el tetragramatón, o las iniciales del nombre de Dios, repito, es porque se va a ejecutar un juicio. ¿Y qué es el hecho de que se ejecute un juicio? De que se destruyan las obras que han sido cimentadas en procedimientos que no están de acuerdo a su ley o en injusticia. Entonces, seguimos avanzando. Versículo 4. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Yo les sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y les libraré de la servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces, miren, esto es importante para entender, eh, como les explicaba, que quien habló en la zarza ardiente fue un Elohim o un mensajero de Dios, porque Moisés va a ejecutar la misma acción, se va a presentar delante de sus hermanos y les va a decir, yo soy el Señor. Y eso no quiere decir que él se haya transformado en Dios ni nada por el estilo. Está comunicando el edicto que mandó a decir Dios. Entonces, en otras palabras, y ya desde el vulgo, Moisés podría decir, manda a decir el Elohim, que manda a decir Dios, yo soy el Señor. Yo soy las 4 letras. Y dice, le sacaré de debajo de Egipto con grandes juicios, ¿ya? Entonces, ¿qué, qué, eh, qué parte del carácter de Dios va a personificar Moisés de aquí hasta el resto de la Torá? Moisés va a hacer la justicia de Dios en la tierra.
va a ser por quien se establezca la justicia. Va a ser el vigilante de que eso no se altere y si se altera, aplicar las correcciones debidas. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Versículo 7 me pareció algo espectacular, espectacular. Dice, y les tomaré por mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios que les sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahora, la salida de Egipto involucra otro aspecto y es un paquete completo del que no podemos separar las cosas. Es decir, cuando Dios me saca de Egipto, por consiguiente, cuando Dios tiene la gracia de sacarme de Egipto, se va a encargar de cumplir esta parte del versículo 7. Les tomaré por mi pueblo y ustedes sabrán que yo soy su Dios. Es decir, va a cumplir su pacto en nosotros. Y no podemos separar las cosas. ¿Y por qué digo no podemos separar las cosas? Como tienen en pantalla, como humanos no nos gusta la estrechez en el desierto y el disciplinamiento que se necesita para llegar a que ese pacto sea una realidad en mi corazón. Al contrario, cuando salimos de Egipto, generalmente nosotros decimos lo que está escrito en Números 11. Hacemos conciencia de que estamos viviendo mal en el pecado y nos sentimos oprimidos y desde la lógica decimos, sí, Dios, quiero salir. Y el Señor nos saca. Y nuestra respuesta es la siguiente una vez que nos saca. Número 11, capítulo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra garganta se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Es la insolencia con la que llegamos a hablar a veces cuando salimos ya de Egipto. Estamos clamando por liberación, vivimos oprimidos en Egipto, salimos y lo primero que hacemos es extrañar la cautividad. Y decíamos en algún estudio interior que el humano cuando sale libre, lo único que sabe es volver a caer en cautividad. Es nuestra programación, vivir en un sistema de esclavitud. Eso sabemos hacer y por eso es que el Señor, nuestro Dios, se toma el tiempo con su infinito amor de cumplir su pacto en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con grandes señales, eh, Dios habló a los hijos de Israel y al pueblo de Egipto. Es decir, hizo que pasen cosas que ante la lógica era imposible de que sucedan y no había cómo explicarlas. Entonces, eso sucede cuando nosotros entendemos en la mente que nuestro pecado está mal. Hacemos números, hacemos cuentas y decimos, efectivamente, estoy viviendo mal, tengo que cambiar mi modo de vida. Pero el corazón, eso solo se cambia de una manera. Vamos a ver Oseas 2:14. Y es un pequeño diagrama de flujo que he preparado ahí. Oseas 2:14. La única manera de cambiar el corazón y de dejar de replicar las palabras que leímos en Números 11 es de la siguiente manera. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Por qué? Porque en el desierto, lejos de las comodidades, efectivamente empezamos ya no a hablar por lógica, sino a hablar de lo que está oculto en el corazón. Los, los egipcios, cuando murieron los primogénitos, dijeron, por si acaso, ya Dios ha hecho 9 plagas, por si acaso esta sea verdadera, pongamos sangre en nuestras puertas, por si acaso. Y con lógica también salieron con el pueblo de Israel. Pero ya en el desierto empezaron a naturalmente extrañar la esclavitud. Y es por eso que en este lugar donde el sol quema, donde no hay agua, donde no hay comida, y como acabamos de leer, solo hay maná, solo, es ahí cuando aprendemos a depender completamente de Dios. ¿Y qué sigue después de que estamos en el desierto? Jeremías capítulo 30, versículo 11.
cuando el Señor nos saque en el desierto, o cuando hayamos sido expatriados a todas las naciones, dice lo siguiente: porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todos los gentiles entre los cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque si se nos deja sin reprensión, ya no somos hijos, sino somos bastardos, dice la palabra. Entonces, ¿dónde está el aliento de este versículo 11? Que el Señor, nuevamente repito, va a cumplir, sí o sí, que nosotros seamos su pueblo y le confesemos a Él como su Dios. ¿Sí? De ninguna manera nos va a dejar sin corrección. Ya no es posible, no digo como condición, sino lo digo como una verdad. El Señor no nos va a dejar volver atrás, nunca jamás. Al primer intento, va a bloquear las cosas de una manera tan sobrenatural. Lo único que vamos a hacer es clamar a su auxilio, porque en determinado punto del camino de pronto vamos a decir, ya no quiero comer solo maná. Y bueno, el Señor hará sus operaciones en nuestro corazón, mandará circunstancias y al final el resultado es más increíble, porque dice, vamos a regresar a Oseas 2:16 para ver cómo se complementa esta historia. Después de que ya hayamos recibido el castigo en su justicia, castigo entre comillas, recuérdense que en la anterior clase aprendimos que era el mal de Dios y era no que del Señor naciera la maldad, sino que era el realizar su justicia y quitarnos algún ídolo, nosotros vamos a verlo como malo en un principio, pero lo que realmente va a pasar es esto. Oseas 2:16, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Y quiere decir, me llamarás mi esposo y nunca más me llamarás mi Señor. Y avanzamos hasta el versículo 23. Dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la que no tendría misericordia. Y al que no era pueblo, yo le diré, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Al final de la operación en el desierto, al final de su reprensión en su justicia, ya no le llamaremos mi Señor, es decir, ya no le obedeceremos porque toca, si no le obedeceremos porque es nuestro esposo y le amamos completamente. Y él que antes nos decía, ustedes no eran mi pueblo, nos dirá, ustedes son mi pueblo y nosotros responderemos, Dios mío. Eso es lo más maravilloso. Entonces, son las dos aristas de la salida de Egipto. No se puede salir de Egipto físicamente y quedarse ahí con el corazón. Y mucho menos del otro lado. No se puede de pronto crear una idea de que yo salgo de Egipto con el corazón y me quedo allí sirviendo. Porque dice en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos amos, porque aborreceremos al uno y amaremos al otro. Entonces, hay que hacer una conciencia, que ninguna persona, yo creo que estoy seguro en esto que digo, ninguna persona que atravesó enfermedad del COVID y fue al hospital extraña estar en esa cama y dice, ay, qué lindo que era que me pongan sueros todo el día y medicación y no poder respirar. Yo no creo que nadie extrañe eso. Entonces, ante ese ejemplo, analizar por qué a veces sí extrañamos Egipto. Y si es que pasa eso, pedir al Señor que nos corrija en su justicia. Y como está escrito en algún salmo, me parece, no te alegres, amiga, enemiga mía, porque el Señor me va a corregir en su justicia. Me quedé contra él, sí, pero hasta que juzgue mi causa, yo me levantaré de nuevo. Bien, entonces no olviden, la salida de Egipto incluye sí o sí la transformación del corazón. Y es a lo que nosotros como humanos no nos gusta. Vamos a avanzar, vamos a retornar a Éxodo, capítulo 6, estamos en el versículo 7 apenas. Dice, eh, versículo 8, y les meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo les daré por herencia. Yo, el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la depresión y de la dura servidumbre. Esta expresión congoja de espíritu
se refiere al ánimo que llevaban los hijos de Israel. Entonces, esto miren importante, cómo estas dos cuestiones nos impiden que escuchemos al Señor y cumplir por ende con el mandamiento más importante, cuando nos encerramos en la nube de depresión o cuando estamos asfixiados por la servidumbre al mundo, ya sea por nuestros trabajos u ocupaciones, y vamos al extremo de no regresar a ver a Dios, empezamos a dejar de escuchar. Allí dice versículo 7, pero es el 9. Entonces avanzamos al versículo 10. Y habló el Señor a Moisés diciendo, entra, habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Señor, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me va a escuchar Faraón? Ni siquiera los de mi casa me escuchan. ¿Cómo me va a escuchar el rey de Egipto? Siendo yo torpe de labios. Entonces, aquí me hice la pregunta que desarrollamos al principio, y como dice el salmista Asaf, cuando medité en estas cosas fue duro de digerir, porque salieron las siguientes preguntas. ¿Por qué nos gusta movernos sin Dios? ¿Y por qué, aunque nos envía a hacer lo mismo después, cuando Él nos pide, no queremos hacerlo así? ¿Por qué, si Dios dice que vayamos, nosotros decimos no? Y si nos dice que nos quedemos, nosotros queremos ir. ¿Por qué tenemos esa naturaleza? Y aquí lo que quiero resaltar es una analogía con el profeta Jeremías. Moisés está alegando que no puede hablar porque es torpe de labios. Sé cómo voy a hacerlo. Entonces, vamos a ir un ratito al profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Esta es una de las palabras que más me ha hablado en toda la vida y es maravillosa. Dice Jeremías 1, capítulo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te distinguí y te di por profeta a los gentiles. Y yo dije, Señor, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño, porque soy un siervo, porque soy el que hace los mandados, porque soy el que recién está aprendiendo. Entonces, vemos que hay condiciones similares, ¿no? Moisés se autocalifica como tardo en la lengua, torpe, tartamudo, y aquí Jeremías antepone su condición de que estaba recién aprendiendo los oficios de profeta. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? Y nosotros nos podemos preguntar lo mismo, ¿no? Cuando nos envía el Señor a hablar, porque indudablemente, siendo sal de la tierra, tenemos que hablar de la palabra. Y a veces nos da miedo, nos tiembla el labio cuando tenemos que decir que Dios prohibió tal o cual cosa. Nos- yo recién estoy aprendiendo, yo recién voy un mes en la iglesia, yo recién me sé Juan 3:16, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Moisés se habrá comparado con los oradores y los contadores de historias que había en Egipto. Y había dicho, ellos hablan bien, yo voy, hablo y me callan enseguida. Y aquí Jeremías, rodeado por una escuela de profetas, habrá visto, bueno, no escuela de profetas, sino sacerdotes, habrá visto muchos maestros muy sabios y se habrán puesto a comparar sus condiciones humanas al igual que nosotros y podemos decir, pero hay muchos mejores que yo. Si yo voy, ¿en qué voy a poder ayudar? ¿Qué va a aportar mi ignorancia al crecimiento del cuerpo? Y esta es la respuesta del Señor. Me dijo el Señor, no digas soy un siervo o un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces, la lección de esto es dejar de ponerle pretextos al Señor y sobre todo dejar la conmiseración, porque no voy a ser yo el que hable. No me está pidiendo Dios que me vaya a inventar mandamientos o no me está diciendo Dios que vaya a recitarles una nueva Torá. Me está diciendo que sea su parlante, básicamente. Entonces, dejemos de ponerle pretextos al Señor, sean de la naturaleza que sean. Cumplamos nuestro rol de ser sacerdotes, porque ahora lo somos. Y en el videito muy lindo que preparamos, dijimos que somos sacerdotes del ministerio de la reconciliación.
Somos parte del instrumento por medio del cual Dios ruega a los gentiles que se reconcilien con Él. Y si la sal no sala, entonces no sirve para nada más. Si nosotros le ponemos pretextos al Señor, ¿qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿O de qué está sirviendo nuestro tiempo en la iglesia? De nada, porque no tenemos que ponerle trabas al Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar. Volvemos a Éxodo. Estábamos en el versículo 13. Dice, entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento. Y recordemos que era un mandamiento, era el hecho de que Dios me dé la competencia para hacer tal actividad, como sucedió con Adán en el jardín del Edén. Le dio la competencia y la instrucción necesaria para saber cómo manejar, cómo guardar y vigilar el jardín. Eso es un mandamiento, no es eh, guarda el Shabbat y ahí verás cómo guardas. Nos ha dado la competencia para realizar el mandamiento. Lo mismo aquí, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio la competencia para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y a continuación, desde el versículo 14 hasta el versículo 30, narra la genealogía de Moisés, se narra de dónde vino y se da otro punto de vista de la misma historia que acabamos de leer en los primeros versículos. Así que vamos a saltarnos al versículo 7. En Éxodo 7 dice, el Señor dijo a Moisés, mira que yo te he constituido Elohim para Faraón. ¿Por qué Elohim? Ya vamos a ver por qué. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, ¿qué le da el estatus de Elohim a Moisés? Que sobre él reside la justicia de Dios, y más que la justicia reside la palabra que él mandó a decir. Ahora, eh, es la misma cualidad que nosotros tenemos hoy en día porque su presencia habita en nosotros. Vamos a abrir el Salmo 82:6. Dice el Salmo 82:6, yo dije, ustedes son Elohim y todos ustedes son hijos del Altísimo. Y esas son las palabras que mencionó nuestro Señor Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra. Le dijeron, confrontando los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en su ley, yo dije, dioses son. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, miren, aquí está dando la definición. Llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios. Llamó Elohim. Dice, ustedes son Elohim. Y eso no quiere decir que seamos semidioses o nada por el estilo. Somos jueces de él y administramos su justicia. Y es lo que dice en 1 Corintios 6:3. ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hablando de las disputas terrenales. Entonces, en nosotros, ya que ahora habita la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, más ahora nosotros tenemos la mente del Mesías, es su poder o conocido como Espíritu Santo, estamos en la misma posición que Moisés para con Faraón. Entonces, en consecuencia de lo que dijimos anteriormente, no podemos ponerle pretextos a Dios de yo quién soy. Entonces, versículo 2 decía, y tu hermano Aarón será profeta. Entonces, eso establece, o lo presento de la siguiente manera en un diagrama de flujo. Dios manda a la tierra su justicia y esta justicia es comunicada a través de la profecía. Y así se cambia el corazón de Faraón o así se le va a hacer frente al corazón de Faraón. En otras palabras, Dios habla a través de Moisés y Moisés habla a través de su hermano Aarón. Y así hablan hacia Faraón. Le cambio por las funciones que dijimos. Y Moisés, que evoca la justicia, va a hablar a través de la profecía hacia Faraón. Ahora, perdón, voy a tomar un poquito de agua antes de que falle la garganta.
mucho mejor. Entonces, ahora, ¿cómo aplicamos esto para nuestra vida? Entendamos que nosotros, antes de ser sacados de Egipto, éramos Faraón. Teníamos el mismo corazón de Faraón. ¿Me invento? No, vamos a hallar el fundamento en Tito capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos en otro tiempo. Éramos faraones en nuestra vida y el mundo está repleto de faraones que quieren oprimir a los demás, aplastar a los demás para alcanzar sus objetivos y vivir y disfrutar de sus futuros deleites. Entonces, si lo ponemos a la inversa, si nosotros siendo faraones, ¿cuál es el proceso para escuchar a Dios? Vamos a tener que escuchar una profecía, pero esta profecía que escuchemos y que nos lleve, que nos permita pesar todos los mensajes que vayamos a escuchar de ahora en adelante, cuando alguien diga que va a hablar profecía de Dios, esta profecía tiene que llevarnos a cumplir la justicia de la ley, a que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, como dice allá en Romanos. De este modo sabemos que la profecía viene de Dios. Si es que la profecía nos está llevando a incumplir un mandamiento o a diluir la santidad de algo, entonces es muy seguro que eso esté siendo hablado por un falso profeta, porque es todo una escala. Dios habla justicia, Dios ejerce su justicia, y esa justicia llega al faraón a través de la profecía, es decir, llega a nosotros. Entonces nosotros para llegar a Dios, escuchamos la profecía y no como si de nosotros mismos, aclárese, sino cuando Dios nos permite escuchar. Pero ahora, eh, con la gran cantidad de mensajes que hay, también llega gran cantidad de confusión, porque hemos escuchado, con mucha humildad y temor lo digo, que hay gran cantidad de errores en algunas enseñanzas, sin calificarme a mí como perfecto o como que esta es la única verdad. Entonces, esta profecía tiene que llevarnos a cumplir los mandamientos. Si es que no nos está llevando a eso la palabra de Dios que escuchemos, entonces hay que tener cuidado con lo que estamos escuchando, porque así dijo el Señor, miren lo que escuchan. Y tampoco esta profecía puede llevarnos a decir, me salvé por mis buenas obras. La profecía que escuchemos tiene que cumplir el siguiente efecto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Lo voy a leer en la nueva versión internacional simplificada 2019 para que esté clarito. Este es el objetivo de la profecía. Pues Dios, que ordenó que la luz brille en la oscuridad, hizo brillar su luz en nuestra mente, para que viéramos con claridad la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Eso es ese es el objetivo de la profecía. Reconocer al Señor Jesús, que Él es Dios, y que mientras Él nos lleve a su redil, nosotros no seremos conmovidos, como dice el Salmo. Por cuanto he puesto al Señor siempre por delante de mí, no seré conmovido. ¿Listo? Pues esto que quede claro respecto a la profecía que escuchamos y a los profetas que pueden llegar, a las personas que se califican como profetas, etcétera, etcétera. Volvemos a Éxodo capítulo 7, vamos al versículo 3. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ya hablamos que Dios no endurece el corazón de nadie, porque no se puede ser más duro de lo que es Faraón. Es decir, no hay otro estado peor que negar a Dios. Entonces, les pido en todos los versículos que a continuación se narran en este capítulo, me parece que hasta el versículo 10, cuando diga que Dios va a endurecer el corazón, entiéndase bien que Dios va a mostrar solamente la dureza. ¿Okay? Y eso hablábamos del anterior año, para los que estuvieron de los tres estados del corazón de Faraón, como al principio era duro, luego rígido, luego pesado, pero ninguno fue causado por Dios, porque no tiene sentido que Dios le endurezca y luego le castigue por algo que él mismo hizo, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con estas traducciones que nos hacen perder un poco la óptica y podemos llegar a dudar de la bondad de Dios. Entonces,
el efecto de la profecía, ya que nosotros avanzamos al siguiente paso. Dejamos de ponerle peros a Dios y vamos a ver para qué es la profecía. Es decir, el hacer volver a la gente a la Torah. Ese es el propósito de la profecía. Vamos a volver al profeta Jeremías capítulo 1, versículo 6. Estamos en el versículo 7. No, estamos en el versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: He aquí he puesto mis palabras en tu boca, para que no digas yo qué voy a decir. Y es lo que nos pasó a nosotros. Tenemos que vernos en esta conversación, en esta dinámica que se está desarrollando. Y dice el versículo 10, eh, el- la cadena de efectos que causa la profecía. ¿Cuándo escuchamos nosotros y cuándo la vamos a hablar? Mira que te he puesto en este día sobre gentiles y sobre reinos. ¿Para qué cosa? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Después de que haya hecho todas estas cosas, ahí sí viene la edificación y posteriormente la plantación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablemos profecía de Dios, cuando nosotros hablemos sus palabras, no debemos temer a la reacción de las personas, porque naturalmente eh, alguien de afuera, cuando es instruido en la palabra, va a sentir lo que narra el versículo 10, que le arrancan, que le destruyen, que le arruinan y que le derriban. Pero eh, eso es parte de que la justicia de Dios se cumpla, porque Dios no puede edificar en cimientos de injusticia. Es decir, Dios no iba a construir el templo en el reino del faraón, que estaba llena de imágenes y de idolatrías y de ceremonias eh, paganas. No, todo eso se tiene que destruir. Y cuando nosotros hablemos, no debemos temer a cómo lo tome la persona, porque es la palabra de Dios la que habla y no es la que estamos, no es nosotros los que estamos destruyendo, sino es Dios. Y repito, para eso es la sal, que sirva de freno cuando la gente quiera ir corriendo, que sirva de freno. Y ese frenar es duro, es difícil. Cuando se va muy rápido y se pega un frenazo a raya, el sacudón del cuello duele. Y lo mismo pasa con las personas, porque hay que arrancar lo que está en el corazón. ¿Y por qué digo que no debemos temer a la reacción de las personas? Si se enojan, si se resienten. Ahora, por supuesto, predicar con misericordia y todo eso, no me descontextualicen. Pero lo que hay que tener en cuenta es que nosotros no vamos a convertir a las personas. Si predicamos eh, en nuestra metodología. La metodología que usemos no la va a convertir porque no es esa nuestra tarea. Es Dios quien da el crecimiento. Nosotros solo sembramos. Por ejemplo, Jeremías con mucho dolor habrá predicado 40 años a Judá y su mayor anhelo habrá sido que evitar la cautividad, evitarla, porque es lo que todos hubiéramos querido, que Judá no hubiera sido llevado cautivo, que las 10 tribus no se hubieran perdido. Sin embargo, él, a pesar de que predicó, terminó sucediendo. Entonces, pero no por eso él cambió el mensaje. Y como le decían tanto a Jeremías como al profeta Elías, tú eres el que arruina la paz de Israel. ¿Por qué arruinaba la paz? Porque les decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y entonces Jeremías y Elías y todos los profetas no dijeron, es verdad, ya voy a dejarles en paz porque mucho les molesto. No, porque era Dios el que les estaba hablando. Igual en el caso de Moisés, con las plagas, cuando él liberaba las plagas, esto es de mi añadidura, ¿no? No creo que Moisés se haya estado riendo y disfrutando de cómo morían los hijos de Egipto y cómo se quedaban sin agua, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros prediquemos, debemos despreocuparnos de los efectos colaterales o la reacción de las personas, repito, porque en su momento, cuando Dios del crecimiento va a ocasionar lo que dice en Salmo 119, versículo 71. Vamos a leer. Salmo 119, versículo 71. Entonces, cuando ya, como decimos vulgarmente, Dios trapea el piso con nosotros porque nos dicen o nos dice las cosas como son y reconocemos que hemos estado en terrible pecado, agradecemos eso y decimos lo siguiente: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
y reconocemos que en esos periodos donde el Señor nos quitó lo que más queríamos, ahora es gracias a eso que pudimos dar el siguiente paso y entender un poco mejor a su misericordia, porque en su momento fuimos humillados y es parte de la palabra. ¿Y eso en qué va a derivar? En hacer conciencia del versículo 136, que me encanta. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Eso es al final lo que busca la profecía, hacernos conscientes del daño que no solo nos ocasionamos nosotros mismos, sino el dolor que causamos a Dios. Y desembocar en esta expresión que es literal, ríos de agua descendieron de mis ojos por no guardar tu ley. Entonces, cuando prediquemos o cuando comuniquemos el mensaje, tengamos en cuenta estas situaciones, ¿ya? Porque voy a volver a Jeremías para terminar esta parte, hablando de la justicia y manteniendo la justicia en nuestra prédica. Dice versículo 11, Jeremías 1:11, la palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo, ahí por favor, haga una corrección, vigilo mi palabra para ponerla por obra. Yo vigilo mi palabra para hacerla. Es decir, que lo que el Señor mande para que nosotros hablemos ya ha sido refinado 7 veces, porque es lo que da testimonio de la Escritura, que la palabra del Señor es refinada 7 veces como la plata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Es decir, el grado de pureza de la palabra del Señor es eh, incomprendible y eso es lo que pone en nuestras bocas. Esa es la palabra que puso. Así que, repito, no debemos preocuparnos por lo que hablemos, porque es lo que tenemos que hablar. Versículo 15, 16 dice, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos los muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Entonces le está diciendo aquí a Jeremías que él va a profetizar, pero que la sentencia ya está lista, que viene la cautividad desde el norte. ¿Y cuál es la lección de esto? Como tiene en pantalla, que aunque los resultados sean tan desfavorables, tan desalentadores, no debemos desmayar en nuestra predicación. Y ahora, nunca en la escritura se debe evaluar el resultado de la predicación por el número de creyentes que se consiga. Y vamos a ponerlo en perspectiva. Jeremías predicó 40 años. Su resultado, Judá cautivo en Babilonia. Moisés sacó aproximadamente a 2 millones de personas. ¿Cuál fue el resultado? Entraron dos a la tierra prometida de esa generación. Y encima uno de ellos era extranjero. Esas dos personas equivalen al 0.0001% de toda la población que salió de Egipto. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, tenemos que Jeremías y Moisés son los peores predicadores de la historia, si lo vemos así, y como hoy se maneja esa visión empresarial de las iglesias, y no es así, nunca tenemos que ver el éxito por el número de personas, sino que, como está escrito, Dios obra de maneras que no entendemos y no sabemos el alcance de la predicación. Y aún así puede que después de que hablemos la profecía y de que hablemos la verdad, nos digan lo que dice en Éxodo 5:21. Dice lo siguiente. Les dijeron, miren, Señor, sobre ustedes y juzgue, pues nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos mate. Esa puede ser una de las respuestas que tengamos cuando prediquemos, que les hemos hecho abominables para el mundo. Es decir, aquí, bueno, aquí en el contexto se está evidenciando que ellos querían agradarle a Faraón, agradarle al mundo y por consiguiente aborrecer a Dios. Entonces, nosotros somos la sal del mundo, y ya sea que nos encontremos encima de la mesa en un salerito bien bonito, o sea que nos encontremos en el piso siendo pisoteados para que, valga la redundancia, para que los demás no caigan, tenemos que aceptar esa situación. Somos profetas del Dios Altísimo
Y concluyo este pequeño paréntesis en segunda de Timoteo, versículo 1, 8, 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Listo, entonces, tener en cuenta todas estas cuestiones en la profecía cuando prediquemos. Los resultados nunca o generalmente van a ser como esperamos. Tenemos Jeremías, Moisés y muchos otros. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra función es hablar. Lo que el Señor haga en los corazones de las otras personas dependerá nada más que de su gracia y su misericordia. Listo. Volvamos a Éxodo capítulo 7, versículo 5. ¿Tienen preguntas o algo no quedó claro? Por favor, pueden participar. O si no, usaremos el método pedagógico de Chris, que dice que si no es voluntario, ella pide voluntarios. Vamos a contemplar esas opciones. Como sea, en Éxodo 7, versículo 5 dice, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. El mensaje de esto es, a fin de cuentas, después de predicar y todo, no afanarnos por si no nos creen o no, porque va a llegar un día en que toda lengua confiese y que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesucristo, ya sea obligado o confesándolo en amor, va a llegar ese día. Nos corresponde a nosotros, nada más repito, hacer la obra. ¿Ya? Versículo 6. E hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón le responde diciendo, muestren prodigio, muestren señal maravillosa, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Entonces, meditaba en este versículo y hallé algo curioso, porque la palabra que habla aquí o que traduce como culebra es la misma que utiliza en Génesis para referirse a los monstruos marinos y la misma que usa en Isaías para referirse al gran dragón, al mismo que aparece en Apocalipsis 12, versículo 9. Dice lo siguiente, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, les comparto esta inquietud. Aún no entiendo la profundidad de por qué usó aquí este término peculiar, refiriéndose, o que se usa en otros pasajes para referirse a esos personajes. Les comparto, queda abierto y, pues bueno, cuando el Señor me revele más, si lo permite, hablaremos. Pero quería dejar en claro esta interrogante que es bastante curiosa. ¿Sí? Versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor le había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, esto puede sonar como historia infantil o de cuentos, pero no. Y quisiera que no lo leamos tan a la ligera, sino que dimensionemos lo que estaba sucediendo. Faraón llama a sus hechiceros y con potestades del mal muy serias, porque, miren, pretendían imitar a Dios. Sin embargo, Dios mostró su autoridad. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes estar allá como guardias viendo como dos varas, dos palitos comunes y corrientes se convierten en tremendas culebras. Era una cuestión poderosa y una guerra espiritual bastante impresionante. Ahora, vamos a avanzar. El versículo
12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había mandado. Se endureció él solo. Versículo 14. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón está pesado. Ojo ahí, está pesado. Y no quiere dejar ir al pueblo. Y vamos a recordar este estado de pesadez. ¿Qué significa que el corazón esté pesado? Lo he puesto en pantalla. Dice que es el estado en el cual, por causa del peso del pecado, la persona no ve nada más que no sea su propia lógica. Y no solo eso, sino que confronta con Dios y cree que puede ganarle. Es lo que estaba haciendo Faraón. Y es la evidencia de un corazón pesado. No razonó y dijo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo que una vara se convierte en serpiente? Y es lo que le pasó después, ¿no? No le importó que el mar se abra. No reaccionó ante eso, porque el corazón estaba empedernido en el pecado. Lo único que quería hacer era demostrar que él era más poderoso que Dios. Y en ese estado también nos hallábamos. Colosenses 1:21, el corazón pesado. Y ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora han sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fidelidad y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Antes éramos también enemigos de Dios en la mente y si teníamos oportunidad físicamente. A lo que tendemos si es que Dios no interviene en el corazón. Este corazón pesado solo se quita con el milagro más maravilloso de Dios, que es la circuncisión de nosotros. No la de la carne, sino la del corazón. La que hace que un día, en un chasquido de dedos, solamente nos despertemos deseando eh, buscar a Dios y aunque no entendíamos muchas cosas y hoy también nos faltan otras tantas, esa circuncisión hace que dejemos de perseguir la vida sin sentido y preguntar a Dios qué tengo que hacer para vivir conforme a lo que tú quieres. ¿Ok? Entonces, donde dice que el corazón se hizo duro en Éxodo 14, por favor anoten pesado. Y, por ejemplo, es lo que dice también en Hebreos, que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia, teniendo en derredor una nube tan grande de testigos. ¿Listo? Entonces, vamos a avanzar en el capítulo 7. Aquí se empiezan a desarrollar todas las plagas y encontré un simbolismo muy interesante. Vamos a avanzar hasta el versículo 17. El capítulo 7, versículo 17. Así ha dicho el Señor. En esto conocerán que yo soy el Señor. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y el río se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua. Entonces, ¿cómo entendemos esta, esta plaga? Primero, tengamos en cuenta tres elementos. Están subrayados allí en la primera línea. El agua va a pasar a ser sangre y los peces van a morir. Agua, sangre, peces. ¿Listo? ¿Qué era o qué significaba el Nilo para el antiguo Egipto? El Nilo era el medio por el cual regaban sus cosechas, hacían comercio, se alimentaban, pescaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista macro, el Nilo era el manantial de vida para los egipcios, ¿ok? De eso dependía todo su desarrollo, del Nilo. Era de donde brotaba la vida para los egipcios y su fuente de sustento, en gran parte, porque sin esa agua no había comercio, no había cosechas, y es lo que pasó con José cuando se secó el Nilo y preveyó él, y bueno, todas las cuestiones que pasaron allí. Entonces, le pide a Moisés que toque el agua,
y esta se va a convertir en sangre. Recordemos que Moisés estaba evocando la justicia de Dios, o estaba personificando la justicia de Dios. Entonces, cuando esta agua, cuando la justicia toque el agua, es decir, cuando se enfrenta a su espejo, se revela la verdadera naturaleza del Nilo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuándo, o más bien dicho, qué significa la sangre fuera del cuerpo? Muerte. Exacto, muerte. Entonces, cuando la justicia de Dios tocó el río Nilo y se convirtió en sangre, hizo ver en qué tenían puesta la esperanza Egipto, en manantiales de muerte. Y es lo que dice en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, la única manera de que se revele la verdadera naturaleza de nuestras acciones es cuando la justicia de Dios toca nuestros manantiales. Y es entonces, cuando estamos predicando o cuando nos llega la palabra de Dios a nuestra vida por primera vez y nos dicen es que el Señor Jesús viene a salvarte. Y generalmente la respuesta es, ¿salvarme de qué? Yo no estoy esclavo, no estoy en la cárcel, vivo mi vida en paz, no hago daño a nadie y todas esas cuestiones que se dicen en fila, ¿no? Entonces, somos como el Nilo, aparentemente un agua que da vida, aparentemente. Y esto es lo que responde el Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 33. Cuando el Señor les dice que van a ser verdaderamente libres, los hermanos de Judá responden como cualquier persona. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿cuál es la figura aquí de entender que el agua que se convierte en sangre? Que los egipcios que tenían al Nilo por su fuente de vida, cuando fue eh, mm, presentada delante de la justicia de Dios, se reveló su naturaleza y se mostró como lo que realmente era, un manantial de muerte. Y es lo que vimos el anterior pasaje, la anterior porción, que Egipto es un gobierno y un sistema antivida, y es lo que está reflejando el Nilo. Te envuelve, te da cosechas, te da comercio, sí, pero lo que oculta debajo es la muerte eterna. Ahora, esta figura de el agua, sangre y peces me pareció muy importante porque tiempo después sucedió lo contrario. Con nuestro Señor, la sangre, al contrario, se hizo agua. Y es lo que nos dice en Juan 19:34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que ustedes también crean. Entonces, ¿qué quiere decir esta figura? Le explica en Hebreos 2, 14, 16. Es impresionante, me pareció muy tremendo. Hebreos 2, 14, 16. Dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles y no socorrió a la descendencia de Abraham. Pues bueno, otra pista, si somos socorridos por Dios, si fuimos, somos descendencia de Abraham. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que la sangre que se derramó por medio de la muerte, él dio vida a todos los hijos de Israel, contrario a lo que pasaba en Egipto. El agua que ellos pensaban que era vida les estaba asegurando la muerte, en el sentido espiritual, ¿no? Vuelta con Yeshua pasó lo contrario. Las potestades pensaron que le mataron al atravesarle, pero cuando le atravesaron
se derramó su sangre, y esa sangre también salió con agua, y esa agua es la palabra de Dios que vino a habitar en nosotros. Entonces, mientras que para los egipcios el manantial de la vida es la muerte, aunque suene contradictorio, para Israel Yeshua es el manantial de vida. Y es una de las funciones. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El agua es la palabra de Dios. Entonces nosotros que nos estábamos bañando en nuestra propia bondad, en las aguas del Nilo que en realidad eran sangrientas, estábamos cubiertos en delitos y pecados, pero camuflados en nuestra propia bondad. Cuando viene Yeshua, con su justicia nos muestra ante un espejo nuestra verdadera naturaleza, viene juntamente con el agua, nos lava y quedamos como nuevo. Todo bien hasta ahí. Sin embargo, hay una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando después de haber tomado aquella agua pura de Yeshua, mezclo mis condimentos humanos? Entiéndase condimentos humanos como doctrinas. Es lo que dice segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hablando de las cartas de Pablo. Pablo escribe cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, Yeshua me da el agua pura. Y yo en mi humanidad creo que puedo mejorar esa agua de alguna manera y tuerzo la escritura para mi conveniencia. Y vamos a ver el resultado. Vamos a ver qué pasó. Isaías capítulo 1, versículo 2, por favor. Va, aquí Isaías está confrontando a Judá antes de la cautividad, pero ya diciéndoles lo que va a pasar. Y vamos a ver cómo era el estado de Judá. ¿Ya? Isaías 1, versículo 2 dice, escuchen cielos y escuche la tierra porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces aquí habla de hijos que vivieron el agua de vida, pero que eh, engrandecidos se rebelaron. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre. De su Señor Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, ya no les funcionaba la lógica, porque en los dos primeros casos habla de que un animal doméstico entiende la autoridad de su amo. Si le dice se sienta, que se mueva, que coma, que ande, que corre, etcétera, etcétera, el animal obedece. Pero Israel ya ni siquiera se acordaba de qué significaba Dios para ellos. Y aquí específicamente Judá. Y versículo 4, miren cómo dice a los hermanos de Judá antes de la cautividad. Oh gentiles pecadores, pueblo pesado en iniquidad, pesado, generación de malignos, hijos destructores, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esas son las características de Judá en ese momento. Les está diciendo gentiles, les está diciendo que son pesados en iniquidad, no tienen lógica ya, y son hijos destructores. Y para añadir algo, dice que dejaron al Señor. Lo que vamos a ver a continuación es cómo lo abandonaron, cómo abandonaron a Dios o cómo se abandona a Dios. Responderíamos nosotros rápidamente que no haciendo su palabra. Y vamos a ver que hay una, ¿cómo se dice esta palabra? Bueno, hay otra manera de dejar al Señor, aún peor que la primera. ¿Sí? Dice versículo 5, ¿por qué quieren ser castigados todavía? ¿Todavía se van a rebelar? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces está hablando aquí a Judá, ejemplificándolo como un cuerpo que tiene cantidad de ulceraciones, llagas, tumores, daños internos sistémicos terribles. Entonces, siendo que Yeshua daba vida a Israel y que por ende debemos ser imagen de ese Dios de vida. ¿Cómo vamos a ser imagen del Dios de vida si no transmitiendo vida?
Judá estaba proyectando muerte con ese cuerpo tan lastimado, tan herido. Entonces la pregunta es, aquí también tenemos dos preguntas. Y aquí en el versículo 6, ¿por qué si Judá estaba así no sanó? ¿Por qué no están sanando estas heridas? Y vamos a saltar hasta el versículo 9. Dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Para este punto en la historia, solo quedaba Jerusalén como enclave, resistiendo. Lo demás había sido ya conquistado. Y dice que si el Señor no hubiera tenido misericordia para dejar un remanente a las cenizas, como Sodoma y Gomorra. Avancemos. Y miren cómo llama otra vez a Judá. Príncipes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y aquí va, ¿cómo dejaron al Señor? Aquí el Señor revela cómo es que lo dejaron. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecida mi vida, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Entonces, ¿cómo dejó el pueblo de Judá al Señor? Apartándose de la palabra. Aún peor, en medio de religiosidades, empezaron a cumplir las cosas de una manera mecánica. ¿Guardaban Shabbat? Sí. ¿Guardaban inicio de mes? Una maravilla. ¿Presentaban sacrificios? Sí. Y aún así el Señor dice que le abandonaron. ¿Por qué le abandonaron? Porque no estaban siendo sanados. Las citas de Dios que son para que nosotros descansemos en Él, no estaban cumpliendo su propósito, sino que los hijos estaban haciendo por cumplir el mero procedimiento y ya lo que sea ahí, que Dios acepte lo que quiera. Yo cumplo con Él y Él me va a dar lo que yo quiero. Yo cumplo con ir el Shabbat a la iglesia y ya lo demás, a mí qué más me da. Yo cumplo con oír el shofar en la luna nueva y lo demás qué más me da. Entonces estaban en esta situación los hijos de Judá. No lo dejaron apartándose de la palabra. Fue aún peor. Lo dejaron haciendo las cosas de la palabra. Y es algo muy peligroso. Y dice esta palabra iniquidad. Esta palabra iniquidad que se traduce en el versículo 13 como Aben, es la misma que aparece en Mateo 7:23 cuando les dice, apártense de mí, hacedores de, no ley, de la no ley. Aquí a la izquierda la tienen en hebreo y aquí a la derecha al griego. La no ley y la iniquidad. Pero entonces, cuando les dice apártense de mí, hacedores de la no ley, no se refiere simplemente al hecho de no cumplirla, sino al hecho de cumplirla mecánicamente, que es peor. ¿Por qué? Y es lo que revela en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 7. Dice lo siguiente, nadie les engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, miren, esto es importante. El hombre de pecado se va a hacer pasar por Dios, porque uno de los mecanismos preferidos, y yo no diría el que más le gusta al enemigo, no es que nos neguemos rotundamente a Dios y decir no creo en Dios. Y pensaríamos que los satánicos son las peores personas porque niegan rotundamente a Dios. El mecanismo preferido del enemigo es hacernos creer que estamos sirviendo a Dios, cuando en realidad estamos de pronto cumpliendo mecánicamente las cosas. Entonces, miren, dice eh, que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene.
a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, miren que el mecanismo para de este hombre de pecado es dar una imagen de que están sirviendo a Dios, pero en el fondo está como un pueblo pesado en la iniquidad. ¿Y esto a dónde nos lleva? ¿Dónde es la principal enclave hoy en día de, de este hombre de pecado? Lamentablemente, en la Jerusalén terrenal. ¿Qué pasa allí? Desfiles del orgullo gay, sale Santa Claus por la ciudad vieja, dice que proclamar la Navidad y tantas leyes aberrantes y cosas allí. Y allí en Jerusalén, donde hay, donde uno diría que allí está el Muro de los Lamentos y lo que fue el templo y las tumbas de los patriarcas y los lugares donde pisó Jesús. Pensaríamos que allí debería ser el lugar de mayor santidad, pero no, allí es el lugar de mayor camuflaje, porque hay mucho cumplimiento mecánico de la ley, de leer, 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 leer y no sanar, sino solo aprender. Y es lo que amonesta el profeta Isaías en capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia en ella, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y es lo que pasa hoy en Jerusalén. Creo que es la ciudad que más aloja religiones de distintos lugares. Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel. Y en Apocalipsis 11:8, recordemos que Isaías les dice príncipes de Sodoma que escuchen, dice en Apocalipsis 11:8 lo siguiente. Hablando de los dos profetas que van a predicar contra el mundo, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? Ya está. Y en sentido espiritual, ¿cómo está hoy en día? Como Egipto y como Sodoma, ¿vale? Entonces, es peligroso porque mientras más conocemos del nivel de infiltración del enemigo, es aún más maquillado, porque cada vez que Dios nos permite conocer algo, pensamos que ya llegamos a la verdad, pero puede haber este tipo de variaciones. Que repito, la iniquidad no es decir la ley no vale, ese es el nivel más básico. La iniquidad es cambiar una palabra, algo tan sencillo para que ya no guardemos el mandamiento como está escrito, sino como este hombre de pecado quiere, y así hacernos creer de que estamos guardando la ley. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque es lo que pasa cuando las aguas puras de nuestro Señor son contaminadas con doctrinas de hombres. Y, y al hacer eso vuelven a ser sanguinolentas, porque nosotros mismos pretendemos añadir a la palabra para mejorarla y terminamos haciendo horrores. Y no en vano dicen Deuteronomio y en Apocalipsis, ayer leíamos en la apertura del Shabbat, que no añadamos ni quitemos ni una palabra de lo que está escrito. Entonces, ya respondimos la primera pregunta, ¿cómo lo dejan? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no sanan? ¿Por qué Judá estaba permanentemente? Y es una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros. Si mis tumores y mis úlceras en sentido espiritual no han empezado a cerrarse, es decir, si ya voy 10 años de creyente y sigo teniendo el problema que tenía el primer día de creyente, si sigo allí, tengo que preguntarme, ¿estoy aplicando parcialmente la Torah? ¿Estoy aplicándola de manera mecánica? No lo sé, es una pregunta que tiene que hacerse cada uno y pedirle a Dios que le libre de eso, de los errores ocultos, porque como vimos, eso se manifiesta camufladamente y es muy sutil. Entonces, bueno, ya para terminar, vamos a ver qué va a suceder con Egipto y con su Nilo y con su mar de sangre al final de los tiempos. Ezequiel 29, 4 al 5, por favor. Si alguien puede dar lectura, les agradezco mucho.
Nadie, nadie. Bueno, vamos a leer. Ezequiel capítulo 29, versículo 4 dice, yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Perdón, vamos desde el versículo 3, desde el versículo 3. Dice, habla y di así, habla y di, así ha dicho el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice, mío es el manantial de muerte. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto, y a ti y a todos los peces de tus ríos sobre la faz del campo. Caerás, no serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Es lo que va a pasar con el rey de Egipto, con el gran dragón o serpiente y con aquellos que adopten el sistema antivida que allí se predica. ¿Qué va a pasar en el otro lado? ¿Qué esperamos nosotros como hijos de Israel? Avancemos hasta el capítulo 47, versículo 9. 8, por favor. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Es decir, un remanente de aguas que estén sanguinolentas van a ser sanadas porque van a venir unas aguas del oriente, dice. Y toda vida que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado en ella. ¿A qué suena muchísimos peces? Peces, a la plenitud de los gentiles. Y por haber entrado allá, estas aguas recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán pescadores desde Engadi hasta en Eglaim, y será su tendedero de redes, por sus especies serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande, tan numerosos como las estrellas del cielo. Así serán los hijos de Israel que naden en este manantial de aguas de sanidad. Y ya para acabar, vamos a Zacarías 13:1, por favor. ¿Qué dice sobre este manantial? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es decir, para esos tumores y para esas úlceras, en un día se iba a abrir un estanque de purificación, un manantial abierto. ¿Y cuál es ese manantial? Ahora sí, vamos a completar la idea de Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído. Aquí revela cuál es el manantial. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y de lo que leímos, vamos a saltar hasta el versículo 36. Así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Cuando bebamos de las aguas del Hijo que derramó según su muerte, como leímos al principio del versículo, seremos verdaderamente sanos, seremos verdaderamente libres, nos acordaremos de la vergüenza de nuestra juventud como aguas que pasaron, y nuestra luz brillará más que el mediodía. ¿Sí? Esa es la esperanza, y uno de los tantos simbolismos que puede haber, no digo que sea el definitivo, pero lo que me pareció muy importante respecto a la plaga de convertir el mar en sangre, y cómo con Yeshua fue al revés, y qué significa todo esto. Y vamos a ver, ya, esto vamos a dejarle para la siguiente clase. Con esto vamos a terminar por hoy. Ah, eso es, listo. A los hermanos en Facebook, muchas gracias por seguir este estudio. No olviden, por favor, conectarse en los siguientes que se desarrollan el resto del día. Shabbat Shalom, un fuerte abrazo, con muchísimo amor en el Señor. Espero que nos podamos ver en la congregación pronto. Fuerte abrazo.